Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo, donde te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. Hoy exploraremos uno de los eventos más importantes en la historia de México, la Revolución Mexicana. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado la Revolución Mexicana en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Antecedentes. A finales del siglo XIX y principios del XX, México estaba bajo el control del presidente Porfirio Díaz. Su mandato, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por un desarrollo económico significativo, pero también por una gran desigualdad social y concentración de la riqueza. A pesar del desarrollo económico significativo, la riqueza se concentraba en unas pocas familias acaudaladas, mayormente de origen extranjero. Mientras la élite se beneficiaba del desarrollo industrial y agrícola, la mayoría de la población vivía en condiciones de miseria y pobreza. Desposesión de tierras. La política de modernización trajo también consecuencias severas para la población indígena, que se vio desposeída de sus terrenos, obligándolos a convertirse en trabajadores y jornaleros de las tierras que alguna vez fueron suyas, aumentando su vulnerabilidad económica. Explotación de los trabajadores. Las condiciones laborales eran muy precarias, con bajos salarios y falta de derechos laborales, con los trabajadores en una situación semiesclavista, sobre todo en haciendas y fábricas. Falta de sindicatos. La represión de los movimientos laborales limitaron la capacidad de los trabajadores para exigir mejores condiciones. El gobierno de Díaz utilizó la fuerza para suprimir huelgas y protestas, manteniendo así el control sobre la clase trabajadora. Discriminación racial y de clase. Las élites criollas y mestizas estaban al cargo del país, mientras que los indígenas y afrodescendientes eran marginados y discriminados, con sus derechos políticos y sus problemas sociales ignorados y a menudo vulnerados. Acceso a la educación. Este privilegio estaba reservado a las élites criollas y mestizas, con una baja tasa de alfabetización entre los campesinos y los jornaleros, limitando las oportunidades de empleo y desarrollo personal. Represión política. Porfirio Díaz gobernaba con mano de hierro, reprimiendo con dureza toda oposición a su régimen, con los opositores encarcelados, reprimidos y asesinados, limitando la participación política de los desfavorecidos. Dependencia del capital extranjero. El porfiriato fomentó la inversión extranjera para desarrollar al país, pero con la consecuencia de la socavación de la soberanía económica mexicana. Acaparamiento de tierras. Con la expansión de las haciendas, los indígenas fueron frecuentemente desposeídos de sus tierras, implantándose el sistema de tierra de nadie para justificar estas desposesiones. Leyes agrarias. Las leyes que pretendían el favorecimiento de la propiedad privada, en la práctica concentraron la tierra en manos de unos pocos y los campesinos se vieron obligados a trabajar en condiciones de explotación en dichas tierras. Esta situación llegaría a su culmen cuando Porfirio Díaz aseguró en una entrevista con James Krillman que se retiraría del cargo sin buscar la reelección. Aprovechando este evento, la situación política comenzaría a agitarse, con Francisco Primo Madero realizando giras por todo el país en busca de apoyo político para su candidatura presidencial. Sin embargo, Díaz lanzó una nueva candidatura y Madero fue arrestado acusado de insurgente, causando el encendido de la chispa revolucionaria debido al fraude electoral y las artimañas perpetradas por Díaz. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Inicio de la revolución. En 1910, tras escapar de la cárcel de San Luis Potosí y exiliándose en San Antonio, Texas, Francisco I. Madero se levantó contra la dictadura de Díaz, llamando a las armas con el Plan de San Luis. Este documento declaraba nulas las elecciones de 1910 y convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año, con la finalidad de una restauración democrática y de derribar la dictadura. Madero se atrajo el apoyo de los campesinos apelando a la desposesión de las tierras comunales, un problema que llevaba atormentando durante mucho tiempo al pueblo mexicano. El levantamiento maderista, si bien no fue inmediato, resonó en todo el país, sobre todo en el norte y el sur de México, donde las condiciones de vida del campesinado eran extremadamente difíciles. Si bien esta primera insurrección de noviembre de 1910 inició pequeña y mal organizada, poco a poco durante los meses siguientes empezó a cobrar fuerza, con grupos armados tomando diversas zonas del país, culminando finalmente con los revolucionarios ocupando Ciudad Juárez, causando que Porfirio Díaz presentase la renuncia al cargo y acabase partiendo al exilio en Francia, con su incapacidad de mantener el control de su sistema y territorios ya puesta en manifiesto.
En 1911, Madero fue elegido presidente, pero eso no quería decir que los problemas habían terminado, sino que estaban a punto de empezar, ya que Madero encontraría divisiones tanto entre los conservadores como en los elementos revolucionarios. Los líderes revolucionarios. Durante la revolución, varios líderes destacaron. El propio Francisco Primo Madero, el artífice de esta revolución debido a que pese a su procedencia acaudalada, supo capitalizar el descontento del campesinado a su favor. Madero abogaba por la democracia y la no reelección, mas a pesar de su éxito de derrocar al porfiriato, era considerado un líder débil y muy ineficaz entre los elementos más radicales de la revolución debido a su creencia en la legalidad y los procesos institucionales. Su incapacidad para satisfacer demandas necesarias, como la reforma agraria y de controlar al sector militar, tanto le hicieron vulnerable como granjeándole una férrea oposición tanto de los elementos conservadores como de los revolucionarios más radicales, culminando en su deposición y asesinato en 1913, durante la Decena Trágica, en la que también participaron personajes como Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz. Emiliano Zapata. Conocido por su liderazgo en el sur de México, Zapata también representó a la población indígena que fue desposeída de sus tierras durante el porfiriato. Su lema Tierra y Libertad era la personificación de su lucha por la reforma agraria y su plan de Ayala de 1911, el cual exigía la devolución de las tierras al campesinado. Zapata estaba entre los elementos más radicales de la revolución. Dicho liderazgo era de carácter local y fuertemente arraigado en el sentido comunitario y basado en la justicia agraria, luchando contra hacendados y el Estado que facilitó la concentración de tierras. Pese a este renombre, Zapata no estaba interesado en el poder político nacional, contento con su liderazgo local, el cual se basaba en la integridad personal y el ser fiel a los principios, cosa que le granjeó seguidores tanto en vida como póstumamente, ya que fue asesinado en 1919, pero su legado de resistencia seguía vivo. Pancho Villa, nacido como Doroteo Arango, fue el líder de la notoria División del Norte, con un marcado talento por la estrategia militar, siendo capaz de movilizar a numerosos ejércitos de campesinos y trabajadores del norte. Sin embargo, en cuanto a estilo de liderazgo, Villa era diametralmente opuesto a su contemporáneo Emiliano Zapata. Villa estaba más enfocado en el reparto de los bienes confiscados a los ricos y en combatir al ejército federal. Como líder, Villa era carismático y pragmático, permitiéndole ganarse el apoyo de varios estratos sociales, como el campesinado y los exmilitares. Villa también era consciente de la importancia de los medios modernos, como los trenes, que le permitieron ganar una valiosa ventaja contra sus oponentes. Otro aspecto en el que Villa era opuesto a Zapata era en su ambición política, la cual no se hizo realidad por su falta de visión clara y enfoque errático. Finalmente fue derrotado por Álvaro Obregón en Celaya en el año 1915, aunque seguía siendo notorio, aún estando retirado. Venustiano Carranza. Carranza se dio a conocer por su enfoque político y capacidades de organización que le permitieron organizar al sector moderado de los revolucionarios. Lanzó el Plan de Guadalupe en 1913, en el que dejaba patente su negativa a reconocer a Victoriano Huerta como presidente de México y arengaba al pueblo a pelear por la restauración del orden constitucional. No obstante, a diferencia de sus coetáneos Pancho Villa y Emiliano Zapata, Carranza tenía un talante más políticamente conservador y centralista, aunque estaba dispuesto a aceptar demandas populares siempre que no se salieran del margen constitucional, con su mayor logro siendo la creación de la Constitución de 1917, la cual incluía demandas como la reforma agraria y derechos laborales, pero que fallaron en contentar a los sectores más radicales. Su desconfianza hacia Villa y Zapata, así como su visión centralista, alienó a diversos sectores, culminando en su derrocamiento y posterior asesinato en una revuelta liderada por Álvaro Obregón en 1920. Álvaro Obregón. Álvaro Obregón ganó notoriedad en la revolución con la batalla de Celaya en 1915, donde usó tácticas nunca vistas en el México del momento como trincheras y ametralladoras, que le permitieron ganarle la batalla a Pancho Villa, demostrando su entendimiento de la modernización militar. Por otra parte, Obregón también entendía la modernización política, asumiendo el cargo de presidente tras el derrocamiento de Carranza en 1920, con su gobierno estando enfocado a la modernización y a la reconciliación nacional. Impulsó reformas que, si bien no eran tan radicales como las que exigió Zapata, buscaban cumplir las promesas de la revolución, sobre todo en los ámbitos agrario y laboral. Principales eventos y batallas. La Revolución Mexicana fue un conflicto complejo y violento, marcado por diversos eventos y batallas como el Plan de San Luis. Promulgado el 5 de octubre de 1910, fue redactado por Francisco I. Madero en su exilio en San Antonio, Texas.
En este plan, Madero declaraba como nulas las elecciones de 1910 y arengaba al pueblo a alzarse en armas contra el porfiriato. La batalla de Ciudad Juárez. En mayo de 1911, Madero y Pascual Orozco, apoyados por Pancho Villa, asediaron Ciudad Juárez, obligando a las tropas porfiristas a rendirse, forzando a Díaz al exilio y Madero es elegido presidente. La decena trágica. Del 9 al 11 de febrero de 1913, la decena trágica fue un periodo de 10 días en el que, apoyado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson y elementos conservadores de la arena política mexicana, Victoriano Huerta da un golpe de Estado contra el gobierno maderista, iniciándose el levantamiento en Ciudadela y acabando con el derrocamiento y posterior asesinato de Francisco I. Madero. Huerta asume el poder, pero se encuentra con una nueva ola revolucionaria encabezada por Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Pancho Villa. La batalla de Zacatecas. El 23 de junio de 1914, Pancho Villa, al mando de la División del Norte, se enfrenta a las fuerzas de Victoriano Huerta, terminando con la victoria de Villa, causando que Huerta acabase compartiendo el mismo destino que Porfirio Díaz, que era la renuncia y el exilio. La Convención de Aguascalientes. En octubre-noviembre de 1914, los líderes revolucionarios se reunieron tras la caída de Victoriano Huerta para determinar el futuro del país. Pero esta convención tuvo el efecto contrario. Los revolucionarios se mostraron en desacuerdo y el liderazgo se fracturó, con los convencionistas, que eran partidarios de Villa y Zapata abogando por reformas agrarias radicales, y los constitucionalistas, partidarios de Carranza, que deseaban el restablecimiento del orden constitucional. La batalla de Celaya. En abril de 1915, Álvaro Obregón se enfrentó a Pancho Villa en Celaya, triunfando por medio de tácticas modernas e inteligencia militar, encadenando victoria tras victoria contra Villa, consolidando así a Carranza como líder indiscutido del país y del movimiento constitucionalista. La promulgación de la Constitución de 1917. El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza convocó un congreso constituyente en Querétaro con la finalidad de promulgar una constitución que sería progresiva para su tiempo, incluyendo medidas como la reforma agraria, derechos laborales, como la jornada de 8 horas y salario mínimo, y por último, la separación de la Iglesia y el Estado. El asesinato de Emiliano Zapata. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue emboscado y asesinado por las fuerzas del general Pablo González, que obedecía órdenes de Carranza. Fue un duro golpe tanto para el Ejército Libertador del Sur como el movimiento agrarista. La rebelión de Agua Prieta. En abril de 1920, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta encabezaron una revuelta contra Carranza, que quiso imponer un sucesor en contra de la voluntad de varios líderes militares. De la Huerta y Elías Calles consiguieron derrotar a Carranza, quien trató de huir pero fue asesinado. Álvaro Obregón asume la presidencia del país, con este evento marcando el final de la Revolución Mexicana. Consecuencias y legado. La Revolución Mexicana no solamente transformó por completo a México, sino que además tuvo profundas consecuencias sociales, destacando la reforma agraria. Si bien no se implementó de inmediato, fue siempre una demanda central del movimiento revolucionario. La Constitución de 1917, un documento muy avanzado para su tiempo en cuanto a derechos laborales, sociales y agrarios. El debilitamiento del poder eclesiástico y oligárquico. La influencia de las élites fue reducida, surgiendo una nueva clase política de carácter más inclusivo. Surgimiento del Partido Revolucionario Institucional PREXRI. Este partido serviría como el sucesor del fundado PNR, contando con un gobierno ininterrumpido de más de 70 años. Influencias en la cultura popular. La Revolución Mexicana también ha dejado sus huellas en la cultura popular, ambientándose como telón de fondo en diversas películas, libros, música y videojuegos. El videojuego Red Dead Redemption tiene en el segundo acto como telón de fondo la Revolución Mexicana, donde el protagonista John Marston se ve obligado a viajar a México, más concretamente a la zona de Nuevo Paraíso, y a cooperar tanto con el ejército, encabezado por Ignacio Sánchez y representado por el gobernador provincial de Nuevo Paraíso, el coronel Agustín Allende, como con los rebeldes, encabezados por Abraham Reyes, para capturar a dos de sus antiguos compañeros de banda, Bill Williamson y Javier Escuella. La película La Valentina, de 1966, que se basa en el corrido La Valentina, se ambienta en la Revolución Mexicana, con María Félix en el papel principal de Valentina, una mujer con vínculos con los revolucionarios. El libro Revolución, una novela,
de Arturo Pérez Reverte también tiene como ambientación la Revolución Mexicana, vista desde la perspectiva de Martín Garret Ortiz, un ingeniero de minas de origen español que se ve envuelto en la Revolución Mexicana tras oír unos disparos y salir a la calle. Conclusión. La Revolución Mexicana fue un punto de inflexión en la historia de México, que derribó un régimen dictatorial y dando paso a una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas. Lo que empezó siendo meramente un intento de derribar al porfiriato acabó convirtiéndose en una matizada y compleja lucha por la justicia social, derechos laborales y reformas agrarias. También vio el ascenso y caída de líderes como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Mas pese a la violencia y el caos que tanto aquejaron a la revolución, su legado es innegable, ya que eliminó a las viejas élites porfiristas y empoderó a los sectores campesinos. Si bien muchos de los ideales iniciales tardaron en concretarse o solamente se quedaron en promesas, no cambia el hecho de haber redefinido las relaciones políticas en el país y el establecimiento de un nuevo marco institucional que perdure hasta nuestros días. No hay que mirar a la Revolución Mexicana solamente como un conflicto armado, sino también como el punto de partida del México moderno, que a pesar de sus desafíos, se reconstruyó a partir de los ideales de justicia, igualdad y libertad que guiaron a los revolucionarios. ¿Qué opinas sobre este tema? Me encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por ver este video y dedicarnos tu tiempo. Si deseáis saber más sobre México y su historia, háznoslo saber. No olvidéis suscribiros y darle like a este video. Hasta la próxima.